porque nos sumergimos ya en una aventura sin precedentes en el mundo de la tecnología y la innovación. Tenemos con nosotros aquí al lado las revolucionarias gafas Apple Vision Pro, que están a punto de cambiar nuestra percepción de la realidad. Saludamos a Edgar Martín Blas, un emprendedor explorador, CEO de Virtual Voyagers y pionero en la exploración del metaverso y los entornos virtuales, responsable de más de 200 proyectos para marcas como Meta, Facebook o Vodafone. Hace unos días llegaba de Miami con las gafas puestas que cuando se lanzaban al mercado el 2 de febrero, con las que nace una nueva categoría en el sector virtual, la computación espacial. Prácticamente no se ha quitado las gafas desde que llegó y llega a Negocios de Carne y Hueso a compartirlos con nosotros. Muy buenas, Edgar. ¿Qué tal, Marilo? Bueno, cuéntanos qué ha pasado en esa odisea de ir a Miami a por ellas y qué podemos ver con estas gafas de Apple. Bueno, pues la verdad que es un dispositivo que acaba de lanzar Apple. Fuimos a vivirlo, de hecho, el lanzamiento allá a Miami, sobre todo por vivir la experiencia, ¿no?, de cómo es el lanzamiento de algo histórico como puede ser el iPhone, ¿no?, en su momento. Y la verdad que, bueno, increíble, ¿no? Porque cómo lo tratan a los clientes, cómo te explican el producto, bueno, es otro nivel, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué trae este nuevo mundo, ¿no?, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora habíamos visto gafas de realidad virtual, habíamos visto realidad aumentada en los móviles, y esto es un nuevo concepto, ¿no?, que es lo que le llamamos la computación espacial. Entonces, la computación espacial nace con este tipo de gafas que cuando tú te las pones, tú sigues viendo el mundo real. Vale. ¿Vale? O sea, yo es como si no hubiera puesto ninguna gafa. Además con una calidad de 4K por ojo. O sea, quiere decir que la nitidez es perfecta. A partir de ese momento, estas gafas tienen una especie de escáner, digamos, en tiempo real, que entiende todo lo que nos rodea. Sabe que hay sillas, mesas, paredes, techos, y a partir de ese momento lo que hace es integrar una capa que convive con el mundo real virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de repente puedo abrir aplicaciones de ordenador, de iPad o de móvil incluso, de un iPhone, y de repente tenerlas alrededor mío. Entonces todo eso lo controlo con los ojos y con un pequeño clic que hago con los dedos. Y ya está. Entonces cuando tú haces el onboarding, en un minuto ya sabes cómo se maneja, es súper natural, y de repente te das cuenta que lo que ha hecho Apple no solo es mejorar mucho lo que es el entorno virtual y mezclarlo con el mundo real, sino que ha inventado también una nueva forma de suplantar el ratón. Vale. Porque no lo esperábamos. Con los deditos, ¿no? Con los deditos y tal, pero llega un momento que cuando estás un minuto con ello, dices, ya, lo controlo, ¿no? Entonces, no solo puedes hacer esa parte, digamos, de trabajar, que son ventanas, puedes ponerte lo que quieras alrededor, hacer videollamadas, etcétera, como si tuvieras, vamos a decir, como muchos iPads alrededor tuyo, ¿no? Que puedes poner en el espacio. O sea, yo puedo poner de repente aquí un entorno de trabajo de bolsa, pero me voy a la otra sala y tengo un cine. Y es que vengo aquí, sigue aquí el entorno de bolsa, ¿no? Las ventanas. Esa sería la primera parte. Y luego viene la siguiente, que la siguiente es la experiencial, ¿vale? Que es la que sobre todo también nosotros estamos muy metidos. Que, claro, como tú escaneas el entorno, tú eres capaz, por ejemplo, imaginemos un museo, por poner un ejemplo, en el que cuando tú entras a ese museo, estás viendo el museo real, imagínate de dinosaurios, ¿vale? Con los esqueletos, pero como sabemos cómo es ese entorno, podríamos meterle una capa experiencial por encima, en la que de repente esos dinosaurios cobran vida y juegan contigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso que antes era ciencia ficción, cuando pruebas esto y ves la calidad a la que ha llegado Apple, que podríamos decir que es un por 4 de lo que había en el mercado hasta ahora mismo en cuanto a calidad, procesado, calidad de visión, pues es una nueva era, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a nuestro día a día, en nuestros trabajos, mientras que interactuamos con las gafas? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues esto principalmente lo que cambia es que, igual que el iPhone, digamos que compactó, ¿no?, muchos elementos que teníamos. Mira, te lo dejo por aquí. Vamos a mostrarlas a los oyentes, que nos ven también, desde YouTube. Pues igual que, por ejemplo, el iPhone compactó, digamos, muchos elementos que había a tu alrededor, como podía ser un Walkman, una calculadora, la radio, etcétera, etcétera. Y ese fue el éxito que tuvo, que no era solamente para llamar, digamos. La Vision Pro, gracias a esa integración que hace de multipantallas, etcétera, de repente es un ordenador. O sea, realmente esto no es una gafa de realidad virtual, es un ordenador y es una televisión, es una gafa de realidad virtual y muchísimos dispositivos que ahora van a ir suplantando gracias a esto que unifica.
Bueno, entiendo que para la programación, toda esta parte nueva, que la computación espacial, que suena como tan extraño, son todos los mundos, ¿no?, que se tienen que desarrollar y que estáis desarrollando desde Virtual Voyager, ¿no? Eso es. Desde vuestra academia, además. También. Sí, nosotros cuando empezamos a desarrollar un poco en base al simulador que teníamos, porque todavía la gafa no la teníamos, nos dimos cuenta que era un mundo nuevo, ¿no? Que no era ese mundo virtual del que veníamos de años antes, que ya sabes que hemos trabajado con muchísimas marcas, sino que esto se abría al mainstream por un lado, porque esto evidentemente poco a poco lo estarán comprando más gente cada año, ¿no?, y cada versión, sino que también la forma de diseñar y crear era nueva. Por eso hemos creado dentro de Virtual Voyagers una división que es Spatial Voyagers, que básicamente se dedica a crear 3 líneas de negocio. Una primera sería lo que le llamamos las Spatial Apps, que son aplicaciones que ya conviven con tu entorno. O sea, puede ser en tu trabajo o tu habitación, ¿vale? Cuando convives con tu entorno, ¿a qué te refieres? Sí, por ejemplo, imagínate una aplicación de bolsa, ¿vale? Que tú estás trabajando en una empresa que maneja bolsa y hay una aplicación que de repente te saca 20 ventanas alrededor tuyo, que estás teniendo una videollamada en directo con una persona para hacer la compra-venta de cosas y que además puedes tener la televisión en directo para ver las noticias y luego además compartiendo todo lo que ves con tu cliente, por ejemplo. Pues eso son las Spatial Apps. O sea, tienes como distintos espacios virtuales conviviendo a la misma vez, ¿no? Una locura. O sea, vamos a tener que estar, no sé, nuestra mente abierta a todo. ¿Y nos va a rejuvenecer? ¿Vamos a ser más jóvenes con estas gafas? Bueno, para empezar han creado... Ya dicen por ahí que no. Han creado una cosa que se llama el Persona, que básicamente es como... No esos avatares que hemos visto en el metaverso, sino que esto es un gemelo digital tuyo hiperrealista. Que es curioso que cuando te lo creas... No es más joven. Te mejora un poco. Bueno, pero para rejuvenecer y mejorar tenemos aquí... Gracias, Edgar. Quiero que nos pongamos ahora esas gafas todos, pero sobre todo, bueno, con estas gafas vamos a poder integrar el rejuvenecimiento con estas gafas, Edgar. Bueno, de hecho hay un vídeo que hemos visto ya en internet de un desarrollador que ha utilizado inteligencia artificial. Entonces va por su casa y de repente a la gente que hay por su casa todos tienen cara de DiCaprio. ¿En serio? Porque la cambia en tiempo real. Qué pereza, ¿no? Bueno, no sé yo qué miedito me da. No, son experimentos básicamente, pero hay un poco, es como los filtros, ¿no? Esos que vemos de TikTok, pero ya aplicados al espacio, ¿no? Al lugar donde estés. Pero bueno, eso puede, por ejemplo, para un videojuego, ¿no? Puede ser divertido porque de repente todo el mundo tenga caretas de dibujos animados, cosas así, y bueno, ahí estamos. Bueno, pero qué pasada, ¿no? Cuando estamos mezclando, pues... Yo he conocido gente que ha perdido 20 kilos en internet en la pandemia, haciendo deporte con las gafas. Con esto. Sí. Bueno, ¿ves? Estos son los casos prácticos, los casos de uso que necesitamos para realmente saber cómo vamos a usar estas gafas, que no te las has acabado poniendo para nuestros oyentes, Edgar, pero que además nos quedan 30 segundos para despedirnos con las gafas de Virtual, las nuevas Apple Pro.